Senadora Susana Correa, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, para usted, para todo el equipo y para todos los oyentes. Bueno, no es un secreto para nadie que usted ha comandado la Comisión de Empalme a nombre del presidente electo Iván Duque en este tema gravísimo de la infraestructura de Colombia. Ayer veíamos cómo tenía que hacerse implosión sobre el puente de Chirajara, el puente en las vecindades de La Dorada para sacar la carretera por el río Magdalena se cayó también, de eso no se volvió a saber nada. La Ruta del Sol 2 está paralizada la Ruta del Sol 3, paralizado el contrato para la navegación por el río Magdalena, vuelta a pedazos la carretera a la línea, no ha empezado hasta donde sabemos la carretera Mulaló-Lobo Guerrero, las carreteras del sur del país son un desastre, en fin. Este es el panorama que usted recibe, pero ¿por qué no nos lo precisa? Usted que es especialista en la materia, senadora. Gracias, doctor Fernando. Pues hemos venido haciendo empalme con este gobierno y la verdad es que cuando yo oigo al ministro de Transporte salir a decir lo que dice, pues uno se aterra, porque la verdad es lo que usted acaba de decir, ministro. Mire, las famosas 4Gs, que pues han dicho que es lo máximo que puede tener Colombia. Hay 30 proyectos de esos, de los cuales ya 14 tienen problemas para su ejecución, 10 no han podido iniciar su construcción, 16 les falta cierre financiero. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay un requisito de cierre financiero, que es el cierre financiero año, que en su gran mayoría faltan alrededor de 5 proyectos o 4 proyectos para que lo tengan. Pero lo que sí necesitamos es que tengan el cierre financiero de los bancos, que aquí lo llaman contrato crédito, y de eso hay 16 que no tienen aún el contrato crédito. Entonces, estos proyectos, que sí, hay varios en construcción, usted acaba de nombrar algunos de ellos, está Girardot Puerto Salgar ya en construcción, Cartagena Barranquilla en construcción, Pacífico 1, 2 y 3 están en construcción, la Perimetral Oriente Cundinamarca está en construcción, la Magdalena, el Magdalena 2, que es la que va de Remedios a Puerto Berrío, tiene problemas de predios, Mulaló-Lobo Guerrero, ministro, que hemos hablado por este medio varias veces, sigue teniendo consulta con comunidades, se supone que ya se está logrando un acuerdo con las comunidades de Pavas, pero aún todavía está no tiene acta de inicio. Usted se acuerda que este contrato se adjudicó en marzo del año 2015 y seguimos todavía allí. Pero una noticia peor, ministro, que quiero dársela antes de que sigamos con estas carreteras, y es Buga-Buenaventura. Buga-Buenaventura hay que acabar el contrato, hay que darlo por terminado. Usted se acuerda que hubo un consorcio donde estaban los Solartes que presentaron una iniciativa privada con 2 peajes, quitando el de Lobo Guerrero, dejando uno en Cisneros, otro en Colegios, que es arriba del Alto Calima, que tenían el doble valor. Eso nunca se puso. Por los problemas jurídicos del señor Solarte, esta iniciativa privada nunca empezó. Además tenemos una acción judicial en esa carretera, pues eso hay que darlo por terminado y tratar de volver a meter la construcción de los kilómetros de Mediacanoa a Buga, de Citronela al Sena, acabar los pedazos de Altos de Zaragoza que no han acabado, y la operación y mantenimiento de toda la carretera a la licitación que se va a sacar para la Malla Vial del Valle. O sea que esa carretera, Dios quiera que este gobierno la pueda acabar. Tenemos 4 años para eso, pero hay que darle rápido. Tenemos un grave problema, ministro, en todo, y es que no hay recursos para infraestructura. Las vigencias futuras están colmatadas y vamos a tener que hacer una gimnasia financiera para poder tener algunos recursos. ¿Aló, senadora? Senadora. ¿Aló? Ya estamos restableciendo la llamada, doctor. Pero por Dios, ¿esto cómo es posible? Ahí la tenemos de nuevo, doctor.
Senadora, disculpe, tuvimos una interrupción en la comunicación. Sí, ministro, le decía que yo estoy muy preocupada por los recursos. Hay algunos recursos para terminar obras puntuales, sobre todo en Indía. O sea, la plata del túnel de la línea está, la plata del puente Pumarejo está, pero en relación a las otras vías, supongamos tenemos 23 vías secundarias que vienen desde el gobierno del presidente Uribe, que este gobierno en 8 años no fue capaz de acabarlas, que tienen alrededor, que la que más tiene en kilómetros faltantes es alrededor de 3 kilómetros, el resto son con poquitos kilómetros, 2, 3, mentiras. Tenemos unas de 10 también, valen 1.1 billones de pesos, esos recursos no están. Tenemos proyectos en Invías también con estudios y diseños por más de 5 billones de pesos, tampoco lógicamente estos recursos están para empezar estas obras. Hay que empezar a mirar cómo podemos tener recursos no solamente para las obras de obra pública de Invías, sino para poder seguir con estas concesiones. Una cosa que me preocupa radicalmente, doctor Fernando, es que hay 30 tribunales de arbitramiento en los 47 proyectos que tiene la ANI terrestres. Ustedes saben que la ANI tiene 115 concesiones, de las cuales 47 son terrestres, 7 son aeroportuarias, que son manejando 15 aeropuertos, 59 son portuarias y 2 son férreas. 30 tribunales de arbitramiento. Era una de las cosas que yo preguntaba, porque me parece, me sorprende muchísimo que hayan tribunales de arbitramiento antes de que empiece la obra. ¿Cómo le parece? Entonces yo decía, ¿cómo podemos? Usted sabe, ministro, que yo soy ingeniera, no soy abogada, pero tiene que haber alguna forma de que se condicionen esos tribunales de arbitramiento. Esto no puede ser esa proliferación de tribunales de arbitramiento en donde muchas veces el mismo concesionario que se lo gana ha hecho una oferta por debajo y luego se va a pelear el equilibrio económico del contrato sin ni siquiera haber empezado el contrato. Qué horror. Entonces, eso me preocupa muchísimo. Pues, senadora, seguramente pliegos de condiciones mal hechos, cuando tenemos tan vasta experiencia en esa materia. Los departamentos jurídicos de la ANI, del Ministerio, pues no sabemos en qué trabajan, no sabemos qué es lo que hacen, porque esto que usted nos cuenta es un escándalo. Senadora, una carretera que es básica porque seguimos hablando de la Ruta del Sol 2 y que hay no sé cuántas empresas internacionales interesadas, de eso ya nos han contado tantas veces, empresas internacionales de primera línea, y cuando llega el momento de la licitación aparece una, con suerte aparecen 2, bueno, las demás desaparecen. Sí. ¿Qué ha pasado con esta Ruta del Sol, don ministro? Esa Ruta del Sol se devuelve a Invías para que la maneje mientras sale la nueva licitación. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Primero, pues salvar los activos que están, porque esa carretera tiene una construcción, ya había medio avanzado, y la otra es poner a andar la mayor cantidad de kilómetros que ya están hechos. Entonces, esto se devuelve a Invías. Invías tiene que hacer algunas obras para ponerla a andar y sobre todo pues mantener lo que está hecho para poder que eso no se deteriore y esperar. Yo creo que la licitación debe estar saliendo más o menos a finales del primer semestre del año entrante, y pues sí, ojalá sea cierto que nos dicen que hay muchísimos proponentes interesados en esta vía. Hay que terminar alrededor de 6 puentes vehiculares, hay que terminar un puente peatonal, hay que terminar 2 estaciones de peajes, hay que terminar una estación de pesaje, hay que hacer un intercambiador vial, hay varios tramos. Usted sabe que el primer tramo es el que va desde Puerto Salgar a Puerto Araujo y el segundo va de Puerto Araujo a San Alberto,
Estos tramos, algunos de ellos tienen unos pedazos para terminar, y lógicamente la famosa transversal Ocaya-Gamarra, que también hay algunas cosas para hacer. Las licitaciones para esto que le estoy contando, que se va a hacer por Invías, es que estas licitaciones se cerraron el 10 de julio. O sea, los cinco tramos se cerraron el 10 de julio, pero se adjudican el 30 de agosto el primer sector, el 31 de agosto el segundo, el 3 de septiembre el tercero, el 4 de septiembre el cuarto y el 5 de septiembre el quinto. Asimismo, la interventoría también se cierra el 24 de julio, pero se adjudican en septiembre. ¿Qué teníamos para revisar? A nosotros como Empalme nos ofrecieron que miráramos pues todo esto que se había hecho en estas licitaciones. Nosotros dijimos, esto es de este gobierno, nosotros no solamente necesitamos información, no tenemos por qué ni opinar ante eso, ni cambiarles a ustedes las condiciones. Lo único que sabemos es que tienen un acompañamiento de la Procuraduría, está el doctor Iván Darío Gómez y el doctor Leandro Ramos acompañando estas licitaciones de Invías para este pedazo antes de que salga la licitación grande. Senadora, ¿de qué sirve todo eso si no existe la carretera Villeta-Guaduas? Ahí se pierde todo el tiempo que se gana con la Ruta del Sol 2. ¿Para qué sale uno, trata de salir al río Magdalena si cuando llega a Villeta se mete dentro de un embudo? Y eso, lo que tardaba en épocas de hace 30 o 40 años, era una ruta de 40 minutos, 45 minutos, hoy se demora 2 horas y media detrás de una cadena de tractomulas que hacen la vía imposible. Y esa carretera Villeta-Guaduas, ¿es que es imposible construir? A ver, ministro, hay varias cosas que hemos encontrado en ese sentido. Hay unas que se están haciendo unas vías que son vías secundarias que comunican las concesiones. Entonces, se tiene ya proyectado esa carretera, pero esa es una carretera, como usted mismo lo dice, que va de Villeta a Guaduas, es una carretera que es una secundaria y que está dentro de lo que yo le digo de los proyectos que están en Invías, que todavía no tenemos los recursos ni están los recursos para empezar a construir. Bueno, no tenemos nada. En la carretera que va de Girardot a Puerto Salgar se cayó un puente, el puente sobre el río Purnio, pues obviamente lo construyeron mal y el puente se cayó. ¿Eso ya lo repararon? ¿Están reconstruyendo el puente? Porque ¿de qué sirve toda la carretera si no hay puente? No, eso se va a reconstruir el puente. ¿Pero cuándo? Hay un puente provisional, se va a reconstruir. Ese pedazo, el Invías dice que tiene los recursos para hacerlo, que lo sigue haciendo con el mismo contratista. Estamos viendo que le va a tocar a este gobierno nuevo, lógicamente, hacerlo porque todavía la construcción no ha empezado. En la carretera de Cajamarca a Calarcá, para pasar por la línea y el túnel de la línea, tuvimos la noticia de que el Ministerio de Hacienda le había retirado unos recursos importantes, 100 y tantos mil millones de pesos. Usted dice que la plata está lista, pero la obra está parada. ¿Y va a estar parada cuánto tiempo? El vicepresidente Vargas Lleras anunció que la iba a inaugurar hace como año y medio y resulta que estamos en nada. ¿Cuál es la verdad sobre esa carretera que es básica? Porque es nada menos que la que comunica el centro del país con Buenaventura. Es la carretera crucial del país y está parada. A ver, nosotros ahí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Aquí hay un túnel, que es el túnel principal, que mide 8.6 kilómetros de largo, que es a lo que la gente le dice el túnel de la línea. Pero ministro, usted lo acaba de decir, ese túnel está acompañado de unos kilómetros de vías que hacen parte del túnel de la línea. O sea, entre Calarcá y Cajamarca hay alrededor de 44 kilómetros que tienen que ir en doble calzada, hay 25 túneles más y hay 29 viaductos. Al principio se hizo un túnel piloto que tenía 8.5 kilómetros. A ver, ¿qué está pasando con esto? Hay unas obras anexas de 1.8 kilómetros,
Se hizo un primer contrato, todos sabemos que ese primer contrato lo que hizo fue terminar ese túnel que después se dijo que iba a ser un túnel piloto, que se deja hoy como un túnel que es la galería de escape y los sistemas de ventilación del túnel principal. Entonces, el segundo contrato es precisamente para acabar esas obras anexas y terminar el revestimiento del túnel piloto, del túnel principal y de uno de los túneles anexos que vale alrededor de 110 mil millones de pesos. El tercer contrato es conectar las dobles calzadas en el municipio de Calarcá y el intercambiador de Versalles, que ya se entrega antes del 31 de julio. Estos son los primeros 4 kilómetros del corredor que se entregan y se entregan ahorita. El cuarto contrato es los equipos electromecánicos. Esos equipos ya están en Colombia, no se han puesto porque hay que primero terminar las obras. Y definitivamente el quinto contrato es el túnel principal. La terminación de esta obra estaba en el 88%, ya se había pagado, todos conocemos el problema con el contratista Colin, esto ya se había pagado el 100%, solamente llevaba avances el 70%, aquí hay 2 tribunales de arbitramiento, la obra está activa. Uno de los tribunales de arbitramiento es sobre el túnel principal, que son 860 mil millones de pesos por riesgo geológico. Este tribunal no ha empezado. El otro es en el túnel piloto por 15 mil millones de pesos, ya está en pruebas. Al el contratista poner este tribunal de arbitramiento sobre el túnel principal, lo que hace Invías es poner una demanda de reconversión de 730 mil millones de pesos. Eso está andando, pero igual tiene un quinto contrato que es el que está activo ahorita, que es el contrato que tiene en cabeza, era un consorcio Concretos y Solarte, pero que está en cabeza hoy con Concretos. Este contrato tiene la participación permanente, yo pienso que de la Procuraduría, pero tiene una cosa buena y es que los departamentos, tanto del lado de Tolima como del Quindío, pidieron veedurías. Entonces ellos se están haciendo veeduría a todo este contrato a ver si logramos que con estas veedurías se termine y va funcionando. De hecho, íbamos a tratar de ir el viernes a visitarlo, pero definitivamente decidimos que era mejor no hacerlo ahora y hacerlo antes de entregarle al presidente Duque como el reporte de esto, sobre todo yendo a la obra y concientizándonos de que realmente toda esta información que tenemos sí es así. El túnel está activo quiere decir que la obra está activa, no se ha parado. Hay 160 mil millones que nos habían dicho que les hacían falta, pero ayer que estuvimos otra vez en Invías terminando ya la reunión, sobre todo en lo jurídico, nos contaron que ya el Ministerio de Hacienda se los tiene asignados, o sea que aquí están los recursos para realmente terminar este túnel. Se terminará definitivamente en el año 2019 y se dejará una reserva que suma alrededor de 219 mil millones para esto. Virgen Santa. Bueno, sorpresa para mí que Villeta Guaidó sea una vía secundaria. Es la vía más importante porque es la que finalmente comunica a Bogotá con el río Magdalena, es la que comunica a Bogotá con el occidente del país por el páramo de Letras, es una vía definitiva para la Ruta del Sol 2, es una vía secundaria y no hay un peso. Y mientras eso siga así, pues ni de qué hablamos. Y no hablemos de las vías terciarias, ese podría ser motivo de otra entrevista, porque eso es lo que hace competitiva la agricultura y la ganadería de Colombia. Mientras tengamos unas trochas por donde difícilmente son capaces... 150.000 kilómetros en vías terciarias, no hay una sola proyección en recursos para esto. Bueno,
y entonces ponen a competir la ganadería y la agricultura de Colombia, y especialmente la ganadería y la lechería, con Nueva Zelanda y con Australia, que tienen semejantes vías, semejante tecnología, y entonces van a dejar a los campesinos colombianos en la ruina. Vaya, saque un plátano, saque un gajo de plátano por esas vías terciarias, a ver cuánto le cuesta. No hay vías terciarias, ni hay un peso para eso, ni hay nada para eso. Pero una bonanza entera, una bonanza petrolera entera, se la chorrearon en mermelada y no hay un peso en ninguna parte. Se comieron una bonanza petrolera. ¿Cómo le parece? Y esas no volverán, como las oscuras golondrinas. Senadora Susana Correa, pues yo no sé si dentro de un poquito, dentro de un tiempito le estamos diciendo ministra Susana Correa, pero deje así, no se vea. Mejor que deje así, ministro. Deje así, pero si alguien conoce el panorama vial del país, esa es la senadora por el Centro Democrático, Susana Correa, a quienes ustedes han tenido el gusto y el honor de escuchar por la hora de la verdad, porque ella sí sabe qué está pasando con las carreteras colombianas, sin ánimo de mentir, ni de engañar, ni de hacer politiquería anunciando cosas y haciendo inauguraciones. La Ruta del Sol no sé cuántas veces la inauguraron, la carretera Villavicencio también la habían inaugurado, el puente de Chirajara era la obra de ingeniería más importante de Colombia y estaba mal diseñada. En fin, el puente sobre el río Purnio tiene un puente alterno ahí de cualquier condición y apenas está en reconstrucción. Mulalólogo Guerrero siguen discutiendo con las comunidades. Este es el país y tenemos 30 tribunales de arbitramiento. ¡Qué horror! Esto es la litigiosidad en las obras públicas en Colombia, obviamente porque las diseñan mal, porque los pliegos de peticiones no están bien, porque no se cuidan en el momento de la adjudicación, porque se asumen compromisos geológicos que no se pueden asumir, en fin, por tantas razones. Senadora... Ministro, una más, quiero contarle una más. Pero las que quiera. Los transportadores de carga a decirme que muchas de las vías que ya salen en el estado pavimentadas no están pavimentadas. Yo les he dicho a ellos que me hagan un inventario y que yo me voy con ellos a revisar si realmente es así. Yo no sé si son vías del estado, vías de gobernaciones o vías municipales. Tengo que ir a ver eso. Apenas yo tenga ese reporte, le cuento, porque eso sí que me preocupa, porque se supone que los recursos salieron para esas vías y las vías todavía siguen como trochas. No se le olvide ese compromiso, senadora. Con muchísimo gusto, ministro, es un compromiso. Primero con los transportes de carga y luego para darle toda la información a usted. Muy bien, muy bien. Si el país no es competitivo en transportes, no es competitivo en nada. Y no tenemos río Magdalena, y entonces las carreteras, esta es la situación en la que está y en las que las deja el gobierno Santos después de 8 años, cuando se comió una bonanza petrolera y no fue capaz de construir unas vías. No hay cierres financieros en la mayoría de las 4G, los problemas con las comunidades son infinitas, eso todo aupado y dirigido desde la Corte Constitucional. En fin, este es el caos. Senadora, probable ministra, deje así. Susana Correa, muy buenos días y muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchísimas gracias y buen día para todos.